Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Bienvenidos de nuevo a mi canal, su espacio favorito para estar al día con todas las novedades, chismes jugosos y los últimos dramas del mundo del espectáculo turco. Ya saben que aquí no se nos escapa nada, así que prepárense porque hoy tenemos un tema que está que arde. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y por supuesto, de todo el mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos robaron el corazón con su química explosiva en Senkalkam. Aunque su relación amorosa llegó a su fin hace un tiempo, el cariño del público por ellos sigue intacto y cada movimiento que hacen es analizado con lupa. Y precisamente hoy vamos a analizar un poquito más a fondo algunas situaciones que han llamado la atención, especialmente en torno a Kerem Bürsin y su aparente preocupación por Hande Erçel. Se han desatado rumores, especulaciones y claro, como siempre, mucho drama. Así que abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en este mar de incertidumbre. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeremos la información más fresca y jugosa, y por supuesto con el mayor respeto y cariño que se merecen. Además, no olviden dejarnos sus comentarios al final del vídeo, nos encanta leerlos y saber qué piensan de todo esto. Así que a suscribirse y a comentar. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la relación entre Hande y Kerem sigue siendo un tema recurrente en la prensa y en las redes sociales. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas y han enfocado sus energías en sus respectivas carreras, la sombra de su romance sigue presente. Y últimamente se ha notado una cierta inquietud por parte de Kerem hacia Hande. No me malinterpreten, no estoy diciendo que estén a punto de volver o algo así, pero sí hay señales que indican que Kerem se preocupa por ella, quizás como amigo, quizás como algo más. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera ellos mismos probablemente. Una de las cosas que ha llamado la atención es la discreción con la que Kerem se ha movido en relación a Hande en los últimos meses. Después de su ruptura, ambos se mantuvieron bastante alejados de los focos mediáticos, tratando de evitar cualquier tipo de encuentro público o comentario que pudiera reavivar la llama de la polémica. Sin embargo, en algunas entrevistas, Kerem ha dejado escapar comentarios sutiles, pero reveladores, sobre Hande. Ha hablado de ella con respeto y admiración, destacando su talento y su profesionalismo. Y aunque ha evitado mencionar detalles personales, se ha notado un cierto brillo en sus ojos al hablar de ella, como si todavía guardara un cariño especial. Pero no solo se trata de las entrevistas. También se han filtrado informaciones sobre supuestos contactos indirectos entre ellos. Según algunos medios turcos, personas cercanas a ambos han actuado como intermediarios, manteniendo a Kerem al tanto de la situación de Hande y viceversa. No se sabe si estos contactos son por motivos profesionales, personales o simplemente por cortesía, pero lo cierto es que existen y eso ha alimentado aún más los rumores. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto: las redes sociales. Aunque ninguno de los dos se sigue en Instagram, por ejemplo, se ha detectado que Kerem a veces da me gusta a publicaciones relacionadas con Hande, ya sea a fotos de sus proyectos profesionales o a comentarios de fans que los recuerdan con cariño. Este tipo de acciones, aunque puedan parecer insignificantes, no pasan desapercibidas para los fans, que las interpretan como una señal de que Kerem sigue pendiente de Hande, aunque sea desde la distancia. Pero, ¿qué es lo que realmente preocupa a Kerem de Hande? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Bueno, hay varias teorías al respecto. Una de ellas es que Kerem está preocupado por la salud de Hande. Como saben, Hande ha tenido que lidiar con algunos problemas de salud en el pasado, y aunque actualmente parece estar bien, es posible que Kerem siga preocupado por su bienestar y quiera asegurarse de que está cuidándose. Otra teoría es que Kerem está preocupado por la situación sentimental de Hande. Después de su ruptura con Kerem, Hande ha sido relacionada con varios hombres, pero ninguna de esas relaciones ha llegado a consolidarse. Es posible que Kerem se sienta protector hacia Hande y quiera verla feliz y enamorada, aunque no sea con él. También existe la posibilidad de que Kerem esté preocupado por la imagen pública de Hande. Como saben, Hande es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, pero también es blanco de críticas y ataques por parte de algunos sectores de la sociedad. Es posible que Kerem se sienta responsable de proteger la imagen de Hande y quiera evitar que sea víctima de campañas de desprestigio o rumores malintencionados. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué es lo que realmente preocupa a Kerem de Hande. Podría ser una combinación de todos estos factores, o podría ser algo completamente diferente. Lo único que podemos hacer es especular y analizar las señales que nos dan, pero al final, la verdad solo la conocen ellos dos. Ahora bien, para entender mejor esta situación, es importante analizar el contexto en el que se desarrolla.
Recordemos que Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Su química en pantalla era innegable y pronto traspasó la ficción, dando lugar a un romance que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Su relación fue muy mediática y estuvo marcada por la intensidad y la pasión. Se les veía felices y enamorados, y compartían su amor con el mundo a través de las redes sociales. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática y las exigencias de sus carreras terminaron pasando factura a su relación. Después de un tiempo de altibajos, Hande y Kerem anunciaron su ruptura, dejando a sus fans devastados. Aunque no revelaron los motivos de su separación, se especuló con la posibilidad de que sus apretadas agendas y la distancia que imponían sus compromisos profesionales hubieran sido determinantes. A pesar de su ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una actitud respetuosa y cordial el uno hacia el otro. Han evitado hablar mal de su expareja en público y han reconocido el cariño y el respeto que se tienen mutuamente. Esto ha hecho que muchos fans sigan manteniendo la esperanza de una posible reconciliación en el futuro. Pero, ¿es realmente posible una reconciliación entre Hande y Kerem? Esa es otra de las grandes preguntas que nos hacemos. Bueno, la verdad es que en el mundo del espectáculo todo es posible. Hemos visto reconciliaciones más improbables que esta, así que no podemos descartar nada. Sin embargo, también es importante ser realistas. Hande y Kerem son dos personas muy diferentes, con personalidades y aspiraciones distintas. Su relación tuvo sus altibajos y no funcionó en el pasado, así que no hay garantía de que funcionaría en el futuro. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas y han enfocado sus energías en sus respectivas carreras. Hande ha protagonizado varias series y películas de éxito, y se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también ha participado en proyectos interesantes y ha demostrado su talento como actor. Por lo tanto, aunque la posibilidad de una reconciliación siempre está ahí, es importante no idealizar la situación y aceptar que Hande y Kerem pueden ser felices por separado. Lo importante es que ambos estén bien y que sigan triunfando en sus carreras. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, la preocupación de Kerem por Hande, es evidente que hay algo más que una simple amistad en su relación. No sabemos si es amor, cariño, respeto o simplemente preocupación por su bienestar, pero sí podemos decir que Kerem sigue pendiente de Hande y que se preocupa por ella. Y esto no es algo malo, al contrario. Es bonito ver que dos personas que se han querido tanto sigan manteniendo una relación cordial y respetuosa, incluso después de haber terminado su romance. Esto demuestra que el amor puede transformarse y evolucionar, pero no tiene por qué desaparecer por completo. Así que, ¿qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? La respuesta a esta pregunta solo la conocen ellos dos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar las señales que nos dan. Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia sigue siendo fascinante y que seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos. Y ahora, hablando de movimientos, hay algo que me gustaría comentarles sobre la vida profesional de ambos. Hande, como ya saben, está imparable. Su talento y belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Cada proyecto en el que participa se convierte en un éxito rotundo y su popularidad no deja de crecer. Recientemente Hande ha estado involucrada en varios proyectos interesantes, tanto en televisión como en cine. Ha demostrado su versatilidad como actriz, interpretando personajes muy diferentes y mostrando su capacidad para adaptarse a distintos géneros. Además, Hande se ha convertido en una influencer muy popular en las redes sociales. Su cuenta de Instagram cuenta con millones de seguidores y cada publicación que realiza genera miles de likes y comentarios. Hande utiliza su plataforma para promocionar su trabajo, compartir momentos de su vida personal y concienciar sobre temas importantes. Por su parte, Kerem también está viviendo un momento muy dulce en su carrera. Después de su éxito en Senkalkam, Kerem ha participado en varios proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado su talento como actor y ha consolidado su imagen como uno de los galanes más atractivos del panorama internacional. Kerem también es muy activo en las redes sociales y utiliza su plataforma para conectar con sus fans y compartir su trabajo. Además, Kerem es un defensor de causas sociales y utiliza su influencia para concienciar sobre temas importantes. En resumen, tanto Hande como Kerem están viviendo momentos muy positivos en sus carreras profesionales. Ambos son talentosos, exitosos y populares, y tienen un futuro prometedor por delante. Y aunque su relación amorosa haya terminado, su historia sigue siendo fascinante y seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos. Y ahora, para ir finalizando este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel, de las señales que indican que sigue pendiente de ella, de las posibles razones de su preocupación y de la situación actual de sus carreras profesionales.
También hemos analizado el contexto en el que se desarrolla esta historia, recordando su romance en Senkalkam y su posterior ruptura. Hemos especulado sobre la posibilidad de una reconciliación y hemos destacado la importancia de que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. En definitiva, hemos tratado un tema que sigue generando mucha expectación y que demuestra que la historia de Hande y Kerem sigue siendo fascinante para sus fans. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que hemos dicho son especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen ellos dos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles la mejor información del mundo del espectáculo turco. No olviden dejarnos sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Kerem está realmente preocupado por Hande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de sus carreras profesionales? Déjenme sus comentarios y compartamos nuestras ideas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Su suscripción es el mejor regalo que me pueden hacer. Así que ya saben, a darle me gusta, a compartir y a suscribirse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de bendiciones. Hasta la próxima.